Bienvenidos a su actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Economía Política. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta oportunidad, según nuestro plan de evaluación, se van a realizar 4 actividades sumativas y 4 clases en vivo. Las clases en vivo, las 4 clases en vivo, serán a las 5 de la tarde. La primera clase en vivo se dictará la primera semana, y es esta que estamos viendo. La segunda clase en vivo será la semana 3. La tercera clase en vivo será la semana 5. Y la cuarta clase en vivo será la semana 7. Como dije anteriormente, a las 5 de la tarde. En cuanto a las actividades sumativas, lo que se evaluará será temas de la unidad 1, que es analiza los principales sistemas económicos a nivel mundial, las principales variables económicas, sus características y su comportamiento. Será, por supuesto, virtual, que van a realizar los estudiantes. ¿Cuál será su evidencia de aprendizaje? Un cuadro comparativo argumentado. El instrumento de evaluación será una rúbrica. Su ponderación, 25%. En cuanto a la segunda evaluación sumativa, pues la unidad de competencia será analizar las diferentes políticas económicas que aplica el Estado, pues para lograr el bienestar económico y social. ¿Cuál será la evidencia de aprendizaje? Un informe interpretativo. El instrumento de evaluación, la rúbrica, y la ponderación, 25%. La tercera evaluación sumativa, su unidad de competencia a ser evaluada, será analizar los procesos de integración económica como una herramienta para la toma de decisiones. La evidencia de aprendizaje, la creación de un blog. Su ponderación, 25%. La actividad sumativa número 4 se evaluará la unidad de competencia, que será analizar las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Un informe interpretativo. Instrumento de evaluación, una rúbrica. Y la ponderación, 25%. En esta ocasión, la unidad número 1, ¿cuál es la competencia específica? Analizar los principales sistemas económicos a nivel mundial, las principales variables económicas, características y su comportamiento. El tema específico de estudio, los diferentes sistemas económicos actuales: capitalismo, comunismo y la economía mixta. Podemos decir que, miren, a lo largo de la historia, las sociedades se han organizado. Se han organizado desde el punto de vista cultural, social, de seguridad, desde el punto de vista político, económico, de manera tal de poder solventar sus necesidades. Y por eso
de allí han surgido las diferentes maneras de organizarse ella. Eso ha venido evolucionando en el tiempo. Lo que hoy conocemos como comunismo, capitalismo, economía social, economía mixta, pues pudo haber sido el esclavismo, el modelo esclavista, el modelo feudal, el modelo mercantilista en el tiempo. Entonces, esa forma de organización económica, social, política, cultural que adoptan las sociedades para resolver el problema económico, cuyo objeto de estudio es la economía. Entonces, lo que busca es atender las necesidades de las diferentes sociedades con recursos limitados. Hoy día sabemos que existen diferentes sistemas económicos que se basan en ideas, vamos a decirlo así, y conceptos que son contrarios. Por ejemplo, el capitalismo enfatiza la empresa privada y el individualismo, mientras que el comunismo, pues, se enfoca en las ganancias particulares, individuales, em, em, eh, por supuesto, las sacrifican en beneficio de qué? De la sociedad colectiva. Entonces, se puede decir entonces que esos sistemas económicos, esa peculiar forma de organizarse la sociedad, ha pasado pues desde simples actividades locales y el trueque, y que ha evolucionado a formas más complejas y globalizadas de atender a la sociedad u organizar esas ideas sociales, culturales, políticas y económicas. Hoy día, uno de esos sistemas económicos es el capitalismo. El capitalismo, pues, siempre ha existido el comercio, vamos a decirlo así. Y que la civilización, pues, y la civilización, pero desde el punto de vista como sistema económico, podemos decir que el capitalismo, pues, apareció en el siglo XVIII en Europa, sustituyendo aquella forma peculiar llamada feudalismo, donde el trabajo era, como decirlo, como una obligación que se derivaba pues de una manera pues de vínculo de servidumbre señorial, donde la propiedad de esclavos o como una obligación sociomoral hacia la comunidad. Entonces se puede decir que surgió para proponer el trabajo a cambio de capital o un sueldo, vamos a llamarlo así, un sueldo. Entonces, en vez de prestar una servidumbre o esclavitud, las etapas del capitalismo pues evolucionaron y estas han sido muchas y diversas, hasta desde su origen, vamos a llamarlo así, hasta el siglo XXI. Algunos historiadores se sitúan o el capitalismo. Antes, pues se dice que en las pequeñas ciudades comerciantes de Europa y que ellas dieron un pie o camino hacia el capitalismo a partir entonces del siglo XIII. Este fue, vamos a decirlo así, allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y el de la Reforma. Estos movimientos que ayudaron, coadyuvaron o facilitaron pues la aparición de los modernos estados nacionales. Otra cosa que se debe decir fueron las expediciones de los siglos XV y XVI que fomentaron el comercio y sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo como un incipiente renacer. Entonces, como resultado, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar pues, a una nueva forma de comerciar, a la cual se le denominó mercantilismo, ese tipo de sistema, pues que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia, porque allí el gobierno ejercía el control de la producción y del consumo. Hoy día se puede decir que desde el punto de vista del capitalismo o quien propició la fundación de ese capitalismo moderno en la segunda mitad del siglo XVIII fue la presentación de Francia por parte de los fisiócratas y la publicación de ideas de Adam Smith. Pues esas dos corrientes pues apostaban por un orden económico que debía estar alejado de la intervención del Estado y pues por supuesto
utilizaban como un argumento que favoreció al inicio de la revolución industrial. Esta pues agarró su mayor apogeo en el siglo XIX. Pero esas inhumanas condiciones de trabajo que caracterizaron a esa época, pues llevaron a surgir numerosos críticos de ese tipo de sistemas. Y sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente en contra de esto fue Karl Marx, quien ataca la propiedad privada de los medios de producción. No obstante, pues el capitalismo siguió prosperando para convertirse pues en el principal sistema económico mundial de la época. Podemos decir que la influencia histórica de ese capitalismo fue John Maynard Keynes, en la que explica que un gobierno puede utilizar pues su poder para paliar e incluso eliminar los ciclos de expansión y depresión económica vinculados al capitalismo. El capitalismo, una de sus mayores pruebas desde el punto de vista de, de la depresión, fue a partir de 1930 con la Gran Depresión. De allí pues los gobiernos estadounidenses comenzaron a tomar medidas, a intervenir para mitigar vamos a llamarlas así, las, las, mm, las contrapartidas propias del capitalismo, pues. Entonces, esas ideas keynesianas generaron una enorme expansión económica. Sin embargo, podemos decir que a principios de los años 1960, la inflación y el desempleo empezaron a crecer en la economía. Estas dos variables, inflación y desempleo, en las economías capitalistas, en especial por los costos de la energía, derivados pues, por supuesto, del petróleo como fuente de energía. Fue una de las principales causas de ese cambio. Pues ya para con el cambio del siglo, para el siglo 2000, se apareció las burbujas de las llamadas .com, como en el 2001, en el 2010, en el 2007, unas grandes recesiones en la que tuvo unas crisis el capitalismo, al igual que la Gran Depresión. Pero a pesar de esas crisis, podemos decir que el capitalismo es un sistema económico que ha sido efectivo en muchos países, que gracias a la iniciativa privada, el impulso de la productividad y la competencia, nos han llevado un bienestar a esos países que se han adaptado a su sistema, que genera riqueza y, por supuesto, ha permitido establecer la satisfacción de la multiplicidad de necesidades de algunas sociedades. En general, podemos decir que en este siglo XXI, el capitalismo se caracteriza porque es una economía globalizada y digitalizada y está impulsada por la innovación tecnológica, la financiación y una marcada concentración de la riqueza. Pero también se evidencia una creciente desigualdad en este sistema porque eh, a menudo se ha denominado neoliberal y se enfoca en el sector servicios, la flexibilidad laboral y la primacía de los intereses de los accionistas. Pero con todo y ello, pues se ha evidenciado que también ha traído consigo una creciente desigualdad en la sociedad. Existen asimetrías. Entonces, contemporáneamente podemos decir que su principal característica es la digitalización y la economía del conocimiento, porque la productividad pues depende fuertemente de la innovación, el manejo de la información y la tecnología. Otra sería la financiación y globalización de las actividades económicas a través de esas redes de flujo financiero, actividades globales, son las que dominan la economía y a veces están por encima de la producción industrial. La acentuada desigualdad y concentración de riqueza, o sea que existe un aumento significativo en la desigualdad de ingresos y de riqueza, porque mucha de la población, pues, está, su riqueza está controlada en gran parte por la riqueza mundial. Tenemos que existe el capitalismo, otra característica es el llamado capitalismo de plataforma, que son grandes corporaciones tecnológicas
que controlan los medios de producción y distribución y cambia, por supuesto, las relaciones laborales hacia modelos más flexibles y a menudo, sí, bueno, hacia modelos más flexibles. También el capitalismo es una característica que tiene que presenta cambios constantes y en ocasiones crisis. Entonces, es un orden social que puede tener un cambio permanente caracterizado por una alta frecuencia de crisis económicas y la necesidad, pues, de acumular capital. Sí existe la participación del Estado, aunque defiende el libre mercado, el sistema actual a menudo involucra esas decisiones del Estado, pues, sobre todo para, vamos a decirlo así, salvaguardar los intereses de grandes élites económicas y en políticas de austeridad. Entonces, con esto podemos decir que las pequeñas pero poderosas élites económicas pues se fortalecen, mientras el sistema busca pues formas de reproducirse ante las nuevas crisis sociales y medioambientales. ¿Qué enfoque se plantea en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible el capitalismo? Bueno, se puede decir que el capitalismo, desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, pues busca integrar la sostenibilidad en la lógica del mercado, evolucionando pues hacia un capitalismo regenerativo o sostenible, pues que busca internalizar costos ambientales y sociales. Esto todavía está muy lejos de darse, porque todos sabemos que aunque en muchos países está implementada la economía circular, todavía son, todavía son muchas las que faltan porque mantienen este sistema de producción lineal. Y sobre todo en los inicios de esta nueva forma concebida como una economía circular, pues se, se tiene que adquirir nuevos conocimientos, nuevas formas de producción, nuevas formas de concebir la materia prima, lo que era residuo desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la producción lineal, pues ya para la economía circular puede ser materia prima para otro proceso, otro producto. Entonces, se busca alinear el beneficio privado con la protección ecológica y social. Sí enfrenta críticas sobre si resolver estructuralmente la iniquidad y la degradación del medio ambiente, pues inherente a este tipo de producciones lineales. Hay conflictos de intereses con esos objetivos de desarrollo sostenible, porque el enfoque tradicional capitalista pues prioriza la maximización de beneficios, que por supuesto a menudo pues, se puede decir que choca con con la inversión necesaria para la sostenibilidad en el largo plazo. También otra cosa es que cuestiona la compatibilidad entre el crecimiento económico infinito y los recursos finitos del planeta. Otra cosa es que eh, mm, actúa como desde el punto de vista de la legitimación del sistema actual, sin realizar los cambios estructurales necesarios para eliminar la desigualdad y la degradación del ambiente. ¿Hasta qué punto pues cumple con esos objetivos de desarrollo, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? De allí la importancia, por supuesto, de los actores políticos y empresariales pues para garantizar la viabilidad futura de- del medio ambiente. Y desde el punto de vista, por supuesto, de esas técnicas de producción y esa manera de concebir la producción lineal. En cuanto al comunismo, pues podemos decir que que ese comunismo moderno se originó en el siglo XIX, en Europa Occidental. Eso fue como una respuesta a una gran desigualdad eh, que, eh, que provocó, que se originó, pues, especialmente en Rusia. Y existe una forma teórica de concebir esas ideas a través de Karl Marx y Engels.
Ellos en 1848 publicaron el Manifiesto Comunista, pues ellos proponían la abolición de la propiedad privada y la lucha de clases. Eso, por supuesto, estaba motivado por las duras condiciones laborales del proletariado, que era lo que se le llamaba la clase obrera, pues frente a los llamados burgueses que vivían en ciudades industriales y que, por supuesto, su nivel de vida era superior. Entonces, ellos se buscaba la toma de los medios de producción, pues por parte de los trabajadores. Se planteaba pues una sociedad sin clases y donde los medios de producción eran comunes. Pero esas ideas, aunque surgieron con el marxismo, han existido esas ideas desde el punto de vista social desde el siglo IV con algunas ideas de Platón. En esa época se crearon asociaciones para unir a los trabajadores de diferentes países. Se creó la Liga de Comunistas, que fue la primera organización obrera internacional que adoptó estas ideas. Y por supuesto apareció la Revolución Rusa en 1917, cuya cabecilla, que podemos decir que estuvo dirigida por Lenin, que adoptó esas ideas marxistas-leninistas y estableció el primer Estado socialista. Eso fue a través de una lucha de clases. Pero ¿qué característica presenta el comunismo en el siglo XXI? Pues, bueno, este se caracteriza pues por una adaptación de la ideología marxista-leninista en la era moderna. ¿Por qué? Y que, mejor dicho, se caracteriza por la persistencia de estados de partido único. Tenemos países hoy día, después de Rusia, que surgieron como comunistas, como fue China, Cuba, Vietnam, Laos y Corea del Norte, que en muchos casos pues adoptaron modelos económicos de ideas socialistas. ¿Para qué? Para superar sus problemas económicos, tratando de evitar las desigualdades sociales. Y se enfocaba, por supuesto, en la planificación estatal o centralizada y el control de sectores estratégicos por parte del Estado, que tratando de buscar la igualdad social. En América Latina se asocia con el socialismo del siglo XXI, pues, que promueve la democracia participativa y la inversión estatal directa en la clase trabajadora. O sea que, de manera de resumen, podemos decir que existe una adaptación económica a diferencia del siglo XX. Esas características del siglo XX al siglo XXI, que muchos estados comunistas actuales, especial China y Vietnam, han incorporado mecanismos de mercado en el cual la propiedad privada limitada, o sea, que se han abierto en el siglo XXI, a diferencia del siglo XX, a la incorporación de un mercado y que muchas veces esas actividades comerciales pueden estar, o de producción pueden estar en manos de propiedad privada, pero limitada. También ha existido pues la apertura de la inversión extranjera, pero claro, el Estado mantiene el control de los medios de producción estratégicos y la planificación general. Existe un modelo político de partido único, pues el partido político se concentra en un solo partido comunista que dirige pues la estructura del Estado, la administración pública y mantiene una estructura burocrática fuerte. Otra característica en el siglo XXI de ese comunismo es que ellos tienen un enfoque regional. Ellos promueven pues un modelo revolucionario que busca la democracia participativa y protagónica, el desarrollismo regional y la economía de equivalencia o intercambio justo. Esa planificación estatal y el bienestar la asume el Estado bajo un papel activo en la economía, pues para planificar que la producción, la distribución de recursos y asegurar el objetivo de asegurar el bienestar social y la equidad económica, según sus ideas, pues. Ellos son críticos al capitalismo global,
Se mantiene la confrontación ideológica con ese modelo capitalista. Ellos buscan una alternativa a la propiedad privada desde el punto de vista de los medios de producción y la división de clases, pues basándose en una filosofía marxista. Aunque esta idea es como media contraria porque no hay más comercio global que el que tiene China, imagínense, y China dice ser comunista, pues. ¿Cuál es el enfoque del comunismo desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas? Pues ellos tienen, vamos a decir, unas ideas mixtas, porque ellos combinan una crítica estructural a la Agenda 2030 con una coincidencia con los objetivos finales de justicia social y sostenibilidad ambiental. Podemos decir que desde esa perspectiva comunista se argumenta que la sostenibilidad real es inalcanzable bajo el capitalismo, ya que busca el lucro perpetuo e impide la protección del planeta y la igualdad genuina. Lo enfocan desde un punto de vista crítico, pero desde el punto de vista de ellos, argumentan que los objetivos de desarrollo sostenible actúan como un dispositivo ideológico, que lo que busca es mitigar los efectos negativos de la globalización capitalista sin cuestionar la raíz del problema, que es la acumulación privada y el productivismo, y consideran que el enfoque de crecimiento económico, desde el punto de vista del objetivo 8 de esos objetivos de desarrollo sostenible, es incompatible con la sostenibilidad ambiental. Otro de los que ellos hablan es que la justicia social y propiedad común, que son los objetivos 1, 2 y 10, dice que existe un apoyo a las metas de eliminación de la pobreza, está bien, y del hambre, que es el objetivo 2, pero sostiene que solo pueden lograrse mediante la planificación democrática de la economía y la propiedad común de los medios de producción. La gestión ambiental y el ecosocialismo. Ellos abogan por una civilización ecológica que reemplace la dominación de la naturaleza por una interacción armónica. Esto incluye pues la gestión planificada de los recursos naturales y la reducción de desigualdades. Su visión alternativa es, desde el punto de vista, es como más bien crítica y propone la construcción de una alternativa política y de cambio de modelo para llegar a un socialismo, en lugar de confiar en que la Agenda 2030, diseñado bajo la ONU, solucione estructuralmente la crisis, viéndola a menudo como una continuación de las relaciones de poder capitalista. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese enfoque comunista ve a esos objetivos de desarrollo sostenible como un paso necesario pero insuficiente. Entonces, abogando por qué? Por un cambio sistémico que priorice las necesidades humanas y del planeta sobre el beneficio económico. Pues, por supuesto, eso desde el punto de vista de esas ideas comunistas. Pero también existe otro tipo de sistema económico llamado la economía mixta. Se puede decir que es mucho más, ay, disculpen, mucho más moderna que las anteriores y se originó a mediados del siglo XX. Esta se consolidó este, tras después de la Gran Depresión en- y de la Segunda Guerra Mundial. Esto como respuesta a las fallas del libre mercado y las limitaciones de la planificación centralizada. Entonces surgió como una combinación, como combinar la eficiencia privada con la intervención del Estado, buscando la estabilidad social y el crecimiento. Es mixta porque tiene tanto participación privada, la eficiencia privada con la intervención del Estado. Entonces, ¿qué busca? La estabilidad social y el crecimiento. Este tipo de economía mixta pues surgió para combatir la eficiencia privada con la intervención estatal y buscando esa estabilidad social y crecimiento, como para repetirlo. Pero entonces ella alcanzó un auge durante la Segunda Guerra Mundial y empezó a hacerse, que se empezó a fomentar en Francia. Pues por supuesto, a raíz de una crisis eléctrica que sucedió allí. Y la importancia que se le dio a la navegación fluvial, marítima, aérea,
y el transporte ferroviario. ¿Cuáles son las raíces teóricas de esta economía mixta en el siglo XX? Estas ideas se gestaron por autores como John Stuart Mill en el siglo XIX, a pesar de que en el siglo XX fue que se empezó pues a aparecer. Él ya tenía sus raíces ya teóricas. Entonces, el libre comercio no fue lo más idóneo hasta el hasta 1929 porque originó el crack. Entonces vino la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Europa Occidental implementó este modelo pues para reconstruirse y crear estados de bienestar equilibrando la propiedad privada con servicios públicos como sanidad y educación. Entonces se puede decir que la economía mixta es un modelo de consenso que surgió para evitar los extremos del capitalismo puro y del comunismo. Entonces se convirtió pues, en un sistema predominante en la actualidad. ¿Qué características tiene este tipo de sistema? Él trata de combinar la eficiencia del mercado privado con la intervención del Estado, regulando pues o combatiendo los fallos del mercado y promoviendo el bienestar social. Entonces existe una vamos a decir, una coexistencia entre propiedad pública y privada, la libertad de empresa, la regulación estatal, un estado de bienestar activo, una creciente atención a la sostenibilidad y la desigualdad. Entonces, coexistencia, características en conclusión, coexistencia de propiedad, libre mercado con regulación, el rol activo del Estado, el estado de bienestar y el enfoque en sostenibilidad. Ahí se utilizan políticas para fomentar una economía verde y combatir el cambio climático. ¿Cuál es su enfoque en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible? Pues se basa en la colaboración entre el Estado, el sector privado y busca equilibrar la eficiencia del mercado con la llamada justicia social y la sostenibilidad ambiental. Podemos decir que existe una colaboración tripartita para este éxito de la Agenda 2030, porque se requiere la acción conjunta no solo del gobierno y de la empresa privada, sino de instituciones sociales o fundaciones u ONG. Existe también la financiación mixta, que se utiliza capital público para movilizar e incentivar la inversión privada hacia proyectos sostenibles y que busca un rendimiento social neto en lugar de lo que se denomina la rentabilidad financiera privada, pues. El rol regulador del Estado. El Estado establece el marco legal, las normativas ambientales, las políticas fiscales, para fomentar el crecimiento sostenible y limitar los efectos negativos del mercado, como por ejemplo la contaminación o la desigualdad. Y la empresa privada como propósito juega un papel crucial, no solo en la generación de empleo, sino en la riqueza y en la adopción de modelos de negocios sostenibles e inclusivos. También fomenta el bienestar social y servicios públicos. Se asegura el acceso universal a servicios básicos, salud, educación, agua, pues mediante la inversión pública, a menudo en áreas donde el mercado no es eficiente. Entonces, ese es el enfoque para el 2026. Y se centra en acelerar la implementación de estos objetivos, reconociéndose que la Organización de Desarrollo Sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, pues no se logra con la inversión pública, sino que es una integración sostenible en el núcleo de todo el sistema económico y la participación activa del Estado, las familias, las empresas, las ONG, etcétera. No me queda más que decirle que cualquier sugerencia, comentario o duda lo haga a través de la plataforma virtual de la universidad. Me despido. Hasta luego. Necesitaba una consulta, No se te olvide, sueña, haz que suceda. ¿Cuál es la consulta, hija? Porque se me va a caer la... Dígame, pregunte. saber con respecto a que todavía creo que no ha subido las actividades. Entonces, van a tener cada cosa que tenemos que desarrollar. ¿Cómo es la cosa? Dímelo otra vez más lentamente. Repite la pregunta, hija.
¿Aló? Epa, Escucha, ¿me escucha, profe? ahora sí. En base a que todavía creo que en el aula virtual, hasta donde yo revisé, no estaban colgadas las actividades. En cada actividad va a estar todo lo que tenemos que desarrollar, Hija, como por ejemplo en el hija, primero que es un escúchame, cuadro. a mí me cambiaron la coordinadora, entonces la coordinadora esta mañana me aprobó las actividades y las voy a comenzar a subir hoy Ah, ok. de todas mis unidades curriculares. Yo tengo que esperar pues para poder subirlas, pero no se preocupe que eso van a estar subidas y va a estar, todo va a estar al detalle y cualquier duda aparte de esa que está escrita, me lo puede hacer a través del foro de dudas. Yo estoy siempre a la orden. Ok, ¿Oyó? profe, gracias. No de nada, mi amor. Hasta luego.